Yo soy Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia, historiador. Atrás de mí vemos el trabajo que están haciendo las restauradoras para poder encontrar algunos otros secretos de este cuadro. El trabajo de los restauradores ahora es regresarle al cuadro su esplendor originario. Este proyecto de apoyo del Bank of America incluye otros cuadros de gran formato. Entonces estamos hablando de un trabajo de equipo que solamente con el apoyo fuerte de un proyecto como este, de Art Conservation Project del Bank of America, se puede lograr. Estamos ante un cuadro muy peculiar. Se trata de un bautizo, pero no como un sacramento de la iglesia, sino como un acto político. Pero lo peculiar de este cuadro han sido sus interpretaciones y tal vez su origen. Vamos a empezar por el origen. El prior de la Merced, a finales del siglo XVII, durante el esplendor del convento de la Merced de la Ciudad de México, manda hacer muchas pinturas para hablar de la grandeza de la orden. Entre esas pinturas están las que hablan de la biografía de Bartolomé de Olmedo, fundador del convento de la Merced en Guatemala, pero participante de la gesta de la conquista. El personaje central de este cuadro es Bartolomé Olmedo, que está bautizando a Ixtlilxóchitl de Texcoco. En su origen estuvo sobre la puerta de la Orden Tercera de la Merced hasta mediados del siglo XIX, cuando fue destruido. De acuerdo a las crónicas, ya estaba muy lastimado y los soldados republicanos terminaron por destruirla. Hacia 1752 se copia la escena central de este cuadro de la Merced, pero para trasladar un poco al personaje central. Ya no es Bartolomé de Olmedo, sino Hernán Cortés el personaje central. Y forma parte de una serie, de los cuales hay un par de cuadros más en el castillo de Chapultepec, del mismo autor que es Vivar y Valderrama. Lo que lo hace además interesante es que durante el siglo XX la lectura del cuadro fue un enigma y tuvo muchos nombres. Riva Palacio lo titula en México a través de los siglos el bautizo de Cuauhtémoc. A mediados del siglo XX, aquí en el castillo de Chapultepec, se le puso el bautizo de los caciques indígenas. Después el bautizo de los caciques de Tlaxcala. Finalmente se sabe que es el bautizo de Ixtlilxóchitl de Texcoco. Pero todos estos nombres lo que indican es que se perdió el código de lectura de este cuadro. Y hay un par de escenas que nos hacen saber que se trata de una doble tradición historiográfica. Por un lado, el hombre que está escribiendo atrás, registrando la escena, la historia, y que suponemos puede ser Bernal Díaz del Castillo, porque el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo estaba en el convento mercedario de Guatemala. Y eso lo conoció perfectamente bien el superior del convento de la Merced de México, de donde saca precisamente su biografía de Bartolomé de Olmedo. El otro elemento es Moctezuma, que está del lado derecho del cuadro, a mi izquierda, en donde está negando que se le bautice. La escena de la negativa de Moctezuma al bautizo está en Diego Durán. La escena del bautizo de Ixtlilxóchitl está en Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Lo interesante es que las dos crónicas, que nunca se cruzaron, son de tradición texcocana. Entonces lo que estás proponiendo aquí es una tradición, una leyenda texcocana de cómo Moctezuma niega el bautizo, pero niega el bautizo no solo como un sacramento cristiano, sino ante todo como un elemento político, porque en el siglo XVI el bautizo significaba básicamente el vasallaje al rey. No necesitabas estar evangelizado, eso pasó después. Lo que necesitabas era aceptar que el rey cristiano era tu rey. Aceptando eso, se podían encomendar a las gentes y esas personas iban a ser cristianizadas.
Ese es el procedimiento de la encomienda. No solamente era el de la extracción de trabajo, sino que el encomendero tenía la obligación de cristianizar a su población. Entonces el bautizo era el primer elemento político. Para poder ser cristianizados tenías que ser aceptado como vasallo del rey. Y ese es el tema central de este cuadro. El último elemento es la espada que está en el piso. La espada puesta en el piso, en su vaina, significa que están en paz. Es la aceptación del vasallaje en paz cuando se trata de los texcocanos. Nosotros aquí en el museo lo confrontamos con el mural de Jorge González Camarena, en donde la espada tiene otro significado, que es el significado que le hemos dado en el siglo XX a la conquista, una guerra, un choque de culturas. Son dos maneras de ver al mundo y de ver a la historia de México, y ambas están en esta sala. Gobierno de México.